Buenas tardes a todos, a los alumnos, a nuestros queridos compañeros profesores que están aquí. Es un reto para mí muy grande presentarme con la voz después de la presentación del maestro Subversa. El tema, como decía el maestro Raimundo Soto, tienen vinculación, pero verán que tiene otro enfoque. Y la he titulado El administrador y su quehacer. Pero primero quisiera reconocer, y muy ampliamente, la sensibilidad que ha demostrado la coordinadora de la licenciatura de Administración, la maestra Guadalupe Castillo, y el muy eficiente grupo que la acompaña, particularmente el licenciado Paco, nuestro querido Paco, Francisco Blancas, y la señora Yolanda Plasencia, que está siempre dispuesta a ayudarnos y a participar en la atención de los problemas que tenemos al llegar a la coordinación. A la maestra, por hacer un reconocimiento a los administradores y a los estudiantes de esta ciencia en su día, mismo que este Día del Administrador fue instituido por el presidente José López Portillo en 1989 y que hasta ahora nosotros no lo habíamos considerado. Por eso doblemente creo que es el mérito de la maestra Castillo. Digo que este día es propicio para recordar y redoblar los esfuerzos en la formación de los profesionales con probidad y rectitud en un quehacer cotidiano. También reconocer y defender la posición del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco en su independencia institucional. ¿Por qué? Porque la unidad Azcapotzalco de la UAM es la que ha mantenido la inteligencia institucional de tener un departamento de administración, que este hecho no ocurre en las demás unidades, sino que por lo general están adscritos a otros departamentos, al de economía, y es una situación en que siempre hay un grado de subordinación. Esta situación la tenemos que mantener y defender con hechos, con productos que redunden en una mejor realización y una más específica formación de los administradores en beneficio de nuestra sociedad toda la sociedad mexicana. Entrando en el tema, hoy, 8 de diciembre del 2016, primer día del administrador en la UAM, nos preguntamos: ¿cómo reflexionar en torno a esta disciplina, a esta ciencia de la administración? ¿Cuál es el entorno en que se debe actuar como administrador en México? Y me propongo que veamos un poco cuáles son las situaciones prevalecientes en México y cuáles son los asuntos más preponderantes. Esto porque de conocer cuál es nuestro entorno económico, político, social, nos orientará hacia dónde debemos de encauzar la acción del administrador. Perdón. De los temas que considero más importantes, más relevantes y más dolorosos de nuestra realidad política y social son la pobreza y la corrupción institucionalizada. La pobreza cubre a más del 50% de la población nacional. Digo el más porque es casi el 78% de la población que está en pobreza y tenemos más de 7 millones con hambre. Decimos como fácil, 7 millones con hambre, pero hay que padecerla y hay que sufrir todo lo que con ella trae: pobreza, hambre, desnutrición.
7 millones con implicaciones que conlleva a deterioros en la salud, y graves. Cuando no tenemos una población nutrida, tenemos niños que nacen con deficiencias nutricionales y estas suelen ser agudas en el proceso del desarrollo intelectual. Han pasado los años, se han instrumentado políticas, programas, y no hay muchos efectos que reviertan esta situación. Decíamos problemas en la salud, entre ellos lo de la nutrición y la muerte por disentería, entre otros. Pero también el tema de la educación. Quien no está nutrido no está con todas sus capacidades intelectuales para poder apreciar, para poder desarrollar intelectualmente el conocimiento que se brinda en la escuela, en los centros educativos. Y también esto presenta problemas no solamente en la niñez, sino que presentan cuando ya son adultos de cómo insertarse en la vida, en el mundo productivo. Y esto lo que da son limitaciones. Limitaciones para insertarse en la sociedad, limitaciones para insertarse en un mundo productivo y poder generar mayores ingresos para su satisfacción y el de las familias. Y con esto también se limita lo que es el goce de la vida. Cuando estamos en pobreza, cuando estamos en situaciones críticas de pobreza extrema, de hambre o de simplemente de la pobreza, estamos limitados a poder gozar de lo que es la vida. El goce de la vida es al que todos tenemos derechos por un orden constitucional y por un orden de dignidad humana, además. La pobreza marca desigualdad y conduce a una exclusión social, a romper ese tejido social. Los pobres, cuando no logran un trabajo, generalmente lo hacen en condiciones de explotación. Es decir, al trabajador se le incluye en una relación de producción en la cual recibe una remuneración mucho menor a la que le corresponde por el esfuerzo de trabajo que da. Esto son palabras del doctor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Y yo suelo comentar con mis alumnos, cuando discutimos el artículo 1 de la Constitución, lo que es la esclavitud. Y la esclavitud se presenta cuando no estamos recibiendo lo que estamos dando como fuerza de trabajo. La esclavitud no es solamente a lo que nos podemos referir de los siglos XV, XVI, con grillos, sino que los grillos de ahora no se ven, pero sí se sienten. Y no hago eslogan gubernamental. Sí se sienten. Y esos son lo que marcan la desigualdad. Trabajar cuando no se recibe la remuneración debida es que estamos en una situación de esclavitud. No estamos siendo compensados con lo que damos. Alguien se queda con esa plusvalía. Alguien que parece anónimo, pero vamos a ver después en qué grupos sociales queda esa riqueza acumulada. Tocando el tema de la desigualdad en México, asusta, pero quiero que se asusten para que trabajemos. Quiero que se asusten para poder modificar esta realidad. Realmente no es el término que se asusten, es que tomemos conciencia de dónde estamos, administradores, y cuánto es lo que debemos hacer para mejorar esta situación. El 1% de la población, el 1%, tiene el 43% de la riqueza nacional. ¿Hay desigualdad? Verdaderamente sí. La Hoffman en México, en un estudio reciente,
evidencia la importancia de combatir la desigualdad en el país. Esto es urgente. Siempre ha sido necesario y siempre llamamos urgencia, pero ahora estamos en un límite, y en un límite que es acucioso. Otra cifra dice que la riqueza de los 4 millones más ricos que existen en México representa el 9% del Producto Interno Bruto, en tanto que más de la mitad de los mexicanos viven y permanecen en pobreza. Viven y permanecen en pobreza. No han encontrado opción a salir de esta situación oprobiosa. Esto lo encuentran en el libro de Geraldo Esquivel, en Hoffman, México. Se lo recomiendo a todos, es un excelente documento. Entonces, administradores, les pregunto, ¿esto es justo? ¿Es permisible mantener esta realidad? Desde la ciencia de la administración, es necesario reconocer la magnitud de la desigualdad que caracteriza a México. Lastre que se acrecienta, situación que no solo limita el derecho a la vida digna, sino también afecta la posibilidad de la inclusión social. El crecimiento económico, y no han habido políticas capaces de revertir este círculo vicioso de la pobreza. Pobreza lacerante, pobreza que ofende, no solamente en las estadísticas. Nos embarga tristeza al saber que tenemos millones de compatriotas en estas condiciones. Tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Ser administrador requiere conocer el contexto en el que se vive, el contexto social, el contexto político, el contexto económico. Esto que no puede verse unilateralmente. Veo lo económico y lo abandono, veo lo social y es suficiente. No, tenemos que verlo de manera integrada. ¿Cuáles son estos factores tan importantes cuando estudiamos la administración? ¿Qué es la política para tomar decisiones? ¿Cuáles son los aspectos sociales? ¿Cuáles son los aspectos económicos? ¿Cómo tenemos que considerar la vinculación entre ellos? Sin olvidarnos de lo que hay en el ambiente. Ambiente que hemos desprotegido y ambiente en el que estamos en severos riesgos de perder la subsistencia en el planeta. Perder la existencia en el planeta no solamente decimos se están muriendo los osos en el Ártico, se están muriendo las ranas, que son tan importantes como elementos biológicos, se están desapareciendo los pájaros. Esto nos lleva a una triste realidad y no es alarmante, es qué va a pasar con el hombre. Quizás el planeta pueda seguir existiendo de formas diferentes, pero ¿qué va a pasar con el hombre? ¿Qué va a pasar con el hombre cuando no tenga subsistencia? ¿Qué va a pasar cuando no hemos respetado a los árboles y hemos matado la floración y con ello hemos extinguido gran parte de las abejas, cuya función principal no solamente es la deliciosa miel, sino que es la polinización? ¿Qué va a pasar en un mundo sin frutos? Administradores, esto también es su tema. En nuestro tema, aunque no seamos ecólogos, es nuestro tema. Entonces, cuando hablamos del círculo de la pobreza y hablamos que se talan los árboles y que se desecan los lagos y se construyen edificios y que sacamos agua, ¿qué significa? ¿Cuál es el proceso de planeación que hay en esto? ¿Cuáles son todas las
políticas que nosotros estamos en capacidad de instrumentar y de defender, y cuánto a la que estamos sometidos. Hay realidades, pocas, en el mundo que nos dicen que un mundo diferente es posible, que un mundo en el que la igualdad social, en el que la protección económica, en la forma de generar una estabilidad financiera, económica, a nivel gubernamental es posible. Y un gran ejemplo de esto son los países escandinavos, en donde todos tienen derecho a todas las mejores condiciones de vida. Todos tienen derecho a las mejores condiciones de vida. Sin embargo, nosotros copiamos muchas cosas. Y de las buenas cosas nos olvidamos de mirarlas. Yo creo que no copiar, que son realidades muy diferentes, cualquiera que sean, aunque hablamos de Colombia, aunque hablemos de Brasil, en nuestro continente, son realidades diferentes que no podemos copiar como tal, pero sí en las que nos podemos inspirar. Pero dentro de un mundo capitalista como los países que les menciono, los países escandinavos, hay realidades diferentes. Hay formas de pensar, hay formas de actuar, hay formas de vivir, hay formas de realizar la vida de manera diferente. Y todo esto que comento de los países escandinavos, ¿cómo se logra? A través de una profesionalización, de una rectitud y de ética, de estar imbuidos en la ética, de saber que hay un Estado de Derecho y que el Estado de Derecho se respeta. El Estado de Derecho es tener leyes y dar cumplimiento a las leyes. Pero no solamente tener leyes, sino que las leyes sean legítimas, que hayan consensos. ¿Cuántas modificaciones? Más de 649 modificaciones constitucionales tenemos. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos en la sociedad? ¿Quiénes de nosotros hemos participado en una modificación a la Constitución? ¿Se nos ha llamado, se nos ha preguntado? Vamos a establecer el Tratado de Libre Comercio en 1994. Vamos a ingresar al GATT en los 80 con Miguel de la Madrid. Vamos a privatizar Pemex. ¿Cuál es la consulta popular? No existe. La participación ciudadana está al margen. Y los ciudadanos somos los que tenemos que tener una voz para decir presente, aquí estamos, estas pueden ser las opciones. Y tenemos que manifestarnos, debemos, es un deber la participación. Señalo aquí que deberemos orientar las voluntades, administradores públicos y privados, hacia la solución del gigantesco problema que soterra la dignidad mexicana. Estamos perdiendo dignidad, estamos perdiendo el estatus de ciudadanos, estamos siendo sometidos. Esto es lo que hay que cambiar. ¿Qué se requieren? Administradores que estén suficientemente capacitados, que tengan ética en el quehacer cotidiano, con capacidad para trabajar con otros profesionales y generar conciencia de la necesidad de romper este círculo vicioso de la pobreza, de la desigualdad,
de la corrupción y de la impunidad. Administradores, eso es de lo que tenemos que tener conciencia. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho, no entiendo por qué, saber qué es lo que marca la ley, qué es lo que marca la Constitución, cuando estamos en un marco de derecho, cuando queremos un Estado de derecho real. El otro tema que les decía, uno era el de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, y el otro es el de la corrupción. Y digo que la corrupción ha penetrado y ocupa todas las áreas de la administración pública, todas las áreas, no solamente del gobierno federal, también de los gobiernos de las entidades federativas, también de los municipios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque también existe una administración privada, falta de principios de ética, que soborna. Y tenemos una administración pública muy débil que se deja sobornar. Este grado de corrupción beneficia a unos pocos. Y así como beneficia a unos pocos, perjudica a muchos millones. En eso, administradores, tenemos que pensar. Somos parte de esos muchos millones, en distinto grado. Afortunadamente, no estamos en la marginalidad, ni estamos en la exclusión. Tenemos la posibilidad de estar en una institución federal como es la UAM. Tenemos las posibilidades de venir, de vestirnos, de alimentarnos, de pagar nuestro transporte, pero no estamos lejos de estos grupos marginados. Somos vulnerables. Hay una alta precariedad. La situación de vulnerabilidad es alta. Y eso tenemos que tomar conciencia cuando estudiamos economía, cuando estudiamos sociología en nuestra carrera. Y pregunto, administradores, ¿a qué conduce esta situación de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad? ¿A dónde nos lleva? Es un tren. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el destino que tiene? Y reflexiono que los administradores tenemos que trabajar con otros profesionales. Debemos hacer equipo con los economistas, con los sociólogos, con los pedagogos, con los urbanistas, con los planificadores, con los contadores, con los especialistas en derecho, en ciencias políticas, en ciencias sociales. Si hay algo que nosotros tenemos poco es de ciencia política. No importa que no esté en la matrícula, tenemos que abrevar y tenemos que leer qué es lo que pasa en nuestra realidad. Porque nuestra realidad no requiere, el administrador solo no puede existir. Sí existe, sí se potencializa cuando tenemos actividad, cuando tenemos relaciones con otras profesiones, con otros profesionales. Eso es lo que nos hace grandes. Eso es lo que nos hace tener una relevancia en el quehacer de nuestras actividades. Y decía que no solamente con los sociólogos, urbanistas, pedagogos, planificadores, contadores, especialistas en derecho, en las ciencias políticas, ciencias sociales, sino que también en otras ciencias, como es la ciencia médica. Los médicos necesitan de los administradores, tanto que hay una especialidad. Necesitamos a los ingenieros y los ingenieros nos están requiriendo. Entonces nos hacemos otra pregunta y nos preguntamos, ¿qué se demanda de los administradores? ¿Cuáles son las responsabilidades de los centros de enseñanza superior
como en la universidad, en la formación de nuevos administradores. Entonces también me gusta mucho preguntar. Y digo, ¿qué es lo que demanda la sociedad? Demanda administradores, pero ¿qué tipo de administradores? ¿Con qué capacidades? Con capacidades de grupos interdisciplinarios. Necesitamos administradores que sean capaces del diseño de políticas y de estrategias. Necesitamos administradores con capacidades de planear un futuro. ¿Qué es planear? Es planear un futuro que no tengo. Quiero planear un futuro deseado. Quiero lograr lo que no tengo hoy. Eso requerimos de los administradores, que nos ayuden, que ayuden a plantear, a planear el cómo llegar a un estadio deseado. Deseado en lo social, deseado en lo económico, deseado en la salud, deseado en la educación, deseado en la economía, deseado en nuestras casas. Necesitamos también administradores capaces de diseñar, pero también de evaluar la eficacia de las funciones establecidas. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer un diseño. ¿Y quién evalúa? ¿Evaluar en función de qué? ¿Que entraron 50 pesos y se gastaron 50 pesos? No me vale. ¿Cuál es el real efecto que han tenido estos 50 pesos? ¿A dónde han llegado? ¿A quiénes han superado en el hambre? ¿A quiénes han superado en su estado de pobreza? ¿A quiénes han permitido ingresar dignamente al mercado de trabajo? Administradores, eso se requiere. Y también se requieren administradores con capaces de coordinación en estos grupos multidisciplinares de los que hablaba, que tenemos muchas facultades para poder o aptitudes que podemos desarrollar para poder generar estos grupos de coordinación. Pero creo que fundamentalmente los administradores debemos de trabajar con ética y con apego a la ley y fundamentalmente con legalidad y con legitimidad. ¿Y cuáles son los retos que tiene la universidad? La universidad debe formar profesionales de la administración con altos niveles de excelencia. No vale que aprobemos los cursos con S ni con B. Todos debemos ser con MB. Identificar áreas del conocimiento en las ciencias administrativas con perspectiva de ética y desarrollo social. Involucrar a los estudiantes y a los egresados en el desarrollo y operación de nuevas ideas y prácticas de un desarrollo sostenible, con los factores políticos, económicos, sociales y ambientales. Necesitamos generar la motivación de emprendedores con capacidades de formar alianzas interdisciplinarias para encontrar opciones para una sociedad inclusiva y sostenible en lo económico, social, ambiental, donde se conjuguen la voluntad de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad en su conjunto, como un elemento preponderante. La sociedad. Los gobiernos se deben a la sociedad. Los gobiernos somos nosotros. Nosotros somos el gobierno. Se demanda profesionales en administración pública, en administración privada, de organizaciones sociales comprometidos con la rectitud en el cumplimiento de las funciones, con ética en el ejercicio de sus responsabilidades. Profesionales de la administración, licenciados, maestros y doctores que egresen de la UAM Azcapotzalco, que sean habilitados para una dirección tanto de organizaciones de gobierno como privadas, de empresas del sector social, de las micro, pequeñas, medianas y grandes, en las que puedan manifestar un grado de liderazgo estratégico y de gestión ética. Ética, administradores. Muchas gracias por escuchar.